Yo creo que la reforma del Distrito Federal constituye una oportunidad para pensar cómo debería de ser una constitución en el México del siglo XXI. Lo primero que hay que decir es que si se aprueba la reforma política del Distrito Federal y dentro de la misma se contempla que la ciudad cuente con una constitución propia, esta constitución, al ser el de una entidad federativa en un estado federal, deberá de respetar el marco que ya tiene la Constitución Nacional. Ese es un primer dato importante, o sea, no es una constitución que pueda crearse con cualquier contenido, sino que su contenido está delimitado por el contenido de la Constitución Nacional. Pero al margen de esto, que no es irrelevante porque de alguna manera circunscribe cuál es el ámbito de decisión de una eventual asamblea constituyente, pero al margen de esto, algo muy importante es definir cuál es el mejor procedimiento para aprobar una constitución para la ciudad. Hay quien dice que debe ser la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que ya existe como institución y que va a ser renovada ahora en el 2015, la instancia que debería de aprobar la Constitución para el DF. Yo creo que eso es un error. La Asamblea Legislativa tiene una serie de atribuciones, de funciones y tiene una finalidad institucional que no es la que corresponde a un poder constituyente. La Asamblea Legislativa sin duda podría participar de alguna manera, pero estoy convencido que sería necesario contar con una asamblea constituyente específica, especial, que además tendría una duración temporal muy bien delimitada y una finalidad exclusiva, que sería precisamente la de aprobar la Constitución del Distrito Federal. ¿Cómo integrar esta asamblea constituyente? ¿Con quién conformarla? ¿Y cuál debe ser su procedimiento de trabajo? Bueno, es toda una discusión en sí misma. Desde mi punto de vista, desde ahí parte, digamos, la dimensión más interesante de la discusión. Porque yo creo que una asamblea constituyente para una sociedad plural y diversa como lo es la Ciudad de México, en un país como el nuestro, debe ser una asamblea lo más incluyente posible. Debe ser una asamblea en la que estén presentes, obviamente, representantes de las instituciones que gobiernan a la ciudad y, por supuesto, también pues, de los actores políticos institucionalizados, pero estoy convencido que también debería de tener una presencia muy activa la academia, la sociedad civil organizada, es decir, los distintos actores que componen no solamente a la sociedad política de la Ciudad de México, sino a la sociedad en su conjunto. En este sentido, para mí la mejor asamblea constituyente sería la más incluyente, la más participativa, la más plural y la que permitiera que en verdad en el proceso de constitucionalización de la ciudad se escucharan las distintas voces de una, vuelvo a decirlo, sociedad tan compleja como la de la Ciudad de México. Bueno, esto tiene que normarse, se tiene que normar desde la reforma política del Distrito Federal. Debe de haber un procedimiento para integrar a la Asamblea Constituyente y debe de haber también reglas para determinar cómo trabajaría esta Asamblea Constituyente y cuáles serían los plazos en los que tendría que tener lista la Constitución de la Ciudad de México. Ahora, ¿qué debe contener una Constitución de la Ciudad de México? Yo creo que esa es una, gran pregunta, porque por un lado, lo vuelvo a decir, debe de estar circunscrita dentro del marco de la Constitución Nacional, pero por el otro lado, constituye una verdadera oportunidad para contar con una Constitución moderna, para una Constitución clara, para una Constitución coherente, para una Constitución bien ordenada, que es lo que no tenemos prácticamente en todo el país. Yo no tengo duda de que la Constitución del Distrito Federal podría ser una Constitución modelo para el México del siglo XXI e incluso podría ser un modelo para disparar una discusión que ya está latente, pero que vale la pena tomarse en serio, sobre una eventual reconstitucionalización del país en su conjunto. Para mí, una constitución modelo debe ser en su forma, ya lo decía, ordenada, coherente, clara, accesible, pero también debe ser una constitución que en su contenido sea una constitución de vanguardia. Tanto por lo que hace al apartado de los derechos, creo que debería ser una constitución sobre todo orientada en clave igualitaria, una constitución muy incluyente, una constitución que permitiera que la diversidad se expresara en, digamos, un catálogo de derechos amplio, una constitución progresista en los temas en los que la Ciudad de México está a la vanguardia, como es el tema de la interrupción del embarazo y como es el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, y esa agenda que es una agenda igualitaria, incluyente y libertaria. En ese sentido, me parece que la Constitución del DF puede ser un modelo de constitución que haga de la igualdad el piso base para una agenda robusta de derechos. Y por el lado de la organización de los poderes, también podría ser una constitución
que le brinde al país un modelo de organización política eficiente, un modelo de organización política republicano y algo muy importante, un modelo de organización política funcional para ofrecer garantía a los derechos fundamentales. La mejor manera de hacer efectivos los derechos es organizando bien a los poderes. Y en ese sentido la Constitución del Distrito Federal podría ser una constitución que cumpliera en serio con el mandato del artículo primero constitucional, que dice que los derechos de todos y todas nosotros deben de estar en el centro de la ecuación. Deben de ser, en verdad, la estrella polar, digámoslo así, que vaya orientando las acciones de todos los poderes en todos los órdenes de gobierno. Y esto obviamente involucra a todas las autoridades de la Ciudad de México.